Estimados estudiantes y padres de familia, continuamos trabajando el proyecto Humanístico 3 en la semana número 3 en el área de estudios sociales. El objetivo: los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y digital mejorarán la inclusión social y el acceso a la información, comunicando datos estadísticos, sociales, culturales, etc. Tema: ciudadanía mundial y digital del siglo XXI. Hoy vamos a ver un tema muy interesante como lo es avance de la industria y de la ciencia en el siglo XIX. El ferrocarril cambia el mundo. Recordemos que desde la revolución agrícola el transporte terrestre se había hecho a lomo de animales, caballos, mulas, camellos o en carretas tiradas por estos animales. El transporte se limitaba a lo local o regional, para mercados y ferias. A largas distancias solamente se transportaban mercancías de valor, con arrieros profesionales y resguardo armado, pues las vías eran inseguras. Cuando las personas debían viajar entre ciudades tenían que pernotar en posadas, tambos décimos en la América Andina. Todo esto cambió de manera espectacular con el ferrocarril. Este proporcionó una vía segura, un servicio constante y regular, un desplazamiento rápido. Los primeros trenes con 25 km por hora eran mucho más rápidos que los mejores servicios de diligencia de 15 km por hora. Luego serían cada vez más veloces y una máquina potente, muchos vagones con cientos de pasajeros y miles de toneladas de carga, arrastrados por una sola locomotora. El ferrocarril impulsó la revolución industrial, no solo porque puso las mercancías en el mercado en grandes cantidades, sino porque él mismo demandó muchos productos industriales. Los barcos a vapor. Hasta inicios del siglo XIX, el transporte de cantidades mayores de mercancías se hacía por mar o río, en barcos a vela, las llamadas cocas en la Edad Media, carabelas, de unas 300 toneladas de carga, en la era de los descubrimientos, o bajeles, de más de 500 toneladas, en el siglo XVIII. La aplicación de la máquina de vapor a la navegación fue otro avance importante, aunque en los primeros barcos de vapor la carga de carbón necesaria para hacer funcionar las máquinas ocupaba la mayor parte del espacio. Los vapores solo iban a competir con ventaja contra los veleros cuando se contó, ya en el siglo XX, con barcos metálicos de gran tonelaje y con combustible de petróleo. Las ciencias exactas. Durante el siglo XIX, la práctica de la ciencia e se institucionalizó y profesionalizó en Europa. Los avances científicos se combinaron con los de la tecnología. Hubo grandes avances en física: Faraday 1791-1867, Hahn 1789-1854, y otros estudiaron la electricidad y el magnetismo. Estos estudios llevaron a Maxwell 1831-1879 a unificar los dos fenómenos en una sola teoría, el electromagnetismo. Anthony Lavoisier en 1743-1794, el padre de la química moderna, había logrado establecer la existencia del oxígeno en la ley de la conservación de la masa. John Dalton 1766-1804 desarrolló en 1803 la teoría de que toda materia está compuesta por átomos, los más pequeños componentes de la materia. A base de estos descubrimientos, Dmitri Mendeleev 1834-1907 compuso en 1869 la tabla periódica de los elementos. La fabricación química de la urea por Federico Wohler 1800-1882 abrió un nuevo campo, el de la química orgánica, y para finales del siglo XIX los químicos ya eran capaces de sintetizar cientos de compuestos orgánicos. En las últimas décadas del siglo XIX se inició la explotación del petróleo y de sus derivados, que en el siglo XX proveerá no solo combustibles, sino materiales sintéticos para ropa, medicinas, plásticos y muchas más aplicaciones.
En el siglo XIX nacieron muchas ciencias nuevas, entre ellas la geología, la meteorología, la oceanografía, la genética y la microbiología. En la medicina, la revolución más grande fue la que trajo Louis Pasteur, uno de los científicos más importantes de la historia, que descubrió los microbios y cómo causan ciertas enfermedades. A partir de entonces, la aplicación por los cirujanos de todo el mundo de los principios de la asepsia, lavarse bien las manos, esterilizar los instrumentos médicos, utilizar batas estériles, salvó la vida de millones de personas. Pasteur inventó asimismo uno de los más importantes métodos de medicina preventiva, la vacuna. En 1880 produjo una vacuna contra la rabia. El proceso de pasteurización para impedir que las enfermedades se propaguen por la leche u otros alimentos también fue invento suyo. Tal vez la teoría más importante, controvertida y de mayor alcance en toda la historia de la ciencia sea la de la evolución por medio de la selección natural, expuesta por el naturalista británico Charles Darwin en su libro sobre el origen de las especies en 1859. Después de un viaje por América del Sur que incluyó una visita clave a las Islas Galápagos, Darwin propuso que las características de todos los seres vivientes, incluidos los humanos, han sido formadas por procesos naturales a lo largo de grandes periodos de tiempo, sobreviviendo las especies con características más útiles. La teoría de la evolución es la base de toda la biología y la ecología moderna. En 1866, el sacerdote agustino George Mendel 1822-1884 desarrolló las leyes de la herencia y lo que dio inicio a los estudios de la genética. Bien, estimados estudiantes, luego de haber conocido los avances tecnológicos y científicos en el siglo XIX, vamos a la actividad. ¿Sí? La primera opción en actividad consiste en que tienen que hacer un video, ¿no es cierto?, con fotos, ¿sí?, de inventos prácticos, ¿sí? Y explica un pequeño resumen, o sea, tienen que grabar su voz e ir explicando los inventos prácticos. La opción 2 es, si no tiene la posibilidad, ¿sí?, tiene que elaborar un collage sobre los inventos prácticos actuales. Luego, mediante un video, exponlo y envía a tu profesor. Mira, los inventos prácticos son los inventos, digamos, pequeños inventos que son muy útiles. Por ejemplo, el despertador, por ejemplo, el corta uñas, por ejemplo, qué sé yo, el cuchillo. No son inventos prácticos que son muy útiles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que investigar inventos prácticos de la actualidad. Por ejemplo, ahora tenemos el celular, es un invento práctico, los zapatos, ¿no es cierto? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? El parlante, bueno, ustedes tienen que ir investigando y haciendo el collage o a su vez haciendo el pase de imágenes y ir hablando de los inventos prácticos y enviar en video al profesor, ¿sí? Bueno, esto es todo, estimados estudiantes. Les agradezco mucho por su atención y que pasen un excelente día.